¿No le ha pasado a usted cuando usted ha ido por una construcción, que hay muchas personas trabajando, hay hierro, cabilla, cemento, piedra? ¿No se ha encontrado con esta señal? ¿Verdad? Pero ¿qué pasaría si usted viola esa señal, traspasa ese lugar privado y le pasa un accidente? Podemos echarle la culpa a las personas que pusieron ese cartel, no, el culpable es usted. Lo mismo sucede con los apóstatas. Los apóstatas son culpables de ofenderlo, de humillarlo, de hacerles cosas malas a usted porque usted está en la organización verdadera. Cuando Jehová habló con el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 21, versículo 8, le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, aquí estoy poniendo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Salomón también habló en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Existe un camino que es recto ante los hombres, pero los caminos de la muerte son su fin. Ahora, la pregunta que podemos hacernos todos nosotros, ¿puede un apóstata enseñarnos la verdad? ¿Tienen la verdad absoluta los apóstatas? Quizá usted se encuentra con una persona que usted no sabe que es un apóstata, un testigo de Jehová, y lo puede criticar severamente, atacarlo verbalmente, decirle que los testigos de Jehová es una secta, que el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y prudente, son falsos profetas, enseñan mentira y herejía, y que no tenemos la aprobación de Dios. Supongamos que el apóstata tenga la verdad, y ellos tienen la verdad de Dios. En este estudio que voy a abordar con ustedes, vamos a hacerle varias preguntas, o debemos hacernos varias preguntas nosotros, por si algún día por accidente nos encontramos con este tipo de escoria, con estas personas impenitentes, mercenarios de la fe. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué nos pueden enseñar los apóstatas? ¿Nos podrán enseñar una verdad o una mitad verdad o mitad mentira? Así que obviamente, tenemos que hacerle varias preguntas. Y una de las preguntas que podemos hacerle es que si ellos están cumpliendo las palabras del libro o Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos apóstatas habrá en todos los países, de todas las naciones, de todos los idiomas? Quizá unos 500.000. ¿Usted cree que 500.000 puedan tener una misma idea? ¿Pueden reunirse para predicar las buenas nuevas del reino, predicar de dos en dos, llevar un estudio sistemático, llevar un control sistemático de casas, aldeas, territorios, bloques, cuadras, manzanas? ¿Usted cree que si un apóstata tiene la verdad, puede hacer eso? ¿Puede tener ese tipo de control? ¿Usted cree que un apóstata pueda predicar bajo consecuencias hostiles, guerra, verdad? Donde hay países desgarrados por estos conflictos bélicos, que puedan predicar en comunidades, en montañas, territorios aislados, por ejemplo, como en la Siberia o en la Amazonas. ¿Usted cree que un apóstata puede hacer eso? Bueno, esa es una de las preguntas que usted debe hacerle. Si tú tienes la verdad, ¿por qué ustedes no hacen eso igual que nosotros y aún mejor? Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice que los discípulos harían obras mejores que las de Cristo. Y si los apóstatas tienen la verdad, tienen obras mejores que las de los testigos de Jehová, entonces estarían muy por encima a nivel académico, estarían muy por encima
en el caso de la organización en sí. Ahora, si cuando usted le hace esa pregunta, la persona no la va a poder responder, porque no tiene base. Casi siempre todos los testigos de Jehová, activistas que salen en las redes sociales, en canales, por ejemplo, como YouTube, en Facebook, Instagram, son independientes. Son independientes, viven en países diferentes. Y es imposible que esa persona se una con otra persona a no ser una manifestación. Entonces, esa pregunta de Mateo 24:14 no la están cumpliendo. Y si no la están cumpliendo, no puede venir el fin, porque ya ellos han rechazado la organización de los testigos de Jehová, el esclavo fiel y discreto, porque nosotros somos una secta, somos una herejía, no tenemos la verdad. Entonces, ¿cuándo los apóstatas van a predicar Mateo 24:14 para que entonces venga el fin? Eso es imposible. Entonces, otra pregunta que debemos hacerle a los activistas testigos de Jehová es: ¿ustedes tienen iglesia? ¿Tienen salones de reino? ¿Tienen congregación que ustedes se puedan reunir? Ustedes están cumpliendo las palabras que dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, donde dice: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Reúnanse para que se inciten a las obras excelentes. Ustedes pueden hacer eso como hacemos los testigos de Jehová, y aún mejor todavía, porque la cristiandad, la falsedad, Babilonia la Grande, se reúnen en iglesias. Y usted puede ver que en una de esas reuniones hay 1.500 personas. Pueden reunirse así los apóstatas, si tienen la verdad. No lo pueden hacer. Si usted le hace esa pregunta a un apóstata, no le puede responder. No hay una respuesta, hay un silencio total. Porque no lo están haciendo, ni lo van a hacer, ni lo pueden hacer. Porque como ellos no tienen la guía de Dios, no tienen el respaldo de los ángeles, tienen solamente el respaldo de Satanás, el diablo y sus secuaces, los demonios, no tienen fuerza para hacerlo o para lograrlo. Entonces, seguido a esa pregunta, hacemos una pregunta A y B. La pregunta A es: ¿cuántos de ustedes se reúnen si tienen una iglesia? No, 2 o 3 nos reunimos. No, porque si vamos a Hechos capítulo 15, versículo 14, dice que Dios ha escogido de las naciones un pueblo para su nombre. Entonces, ¿pueden los apóstatas ser el pueblo de Dios verdadero? Son los apóstatas la gran muchedumbre que habla el capítulo 7, versículo 9 al 15 del libro Apocalipsis, que están delante de Dios, que han lavado sus prendas de vestir, ¿no?, en la sangre del Cordero. ¿Pueden los apóstatas, los activistas, testigos de Jehová, están lavando los apóstatas y activistas sus prendas de vestir en la sangre del Cordero en el tiempo final? No. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Así que los apóstatas no se reúnen. Y se han hecho en entrevistas, hay entrevistas que se las ha hecho algunos activistas, testigos de Jehová, y a algunos se les ha cuestionado que si se están reuniendo, dice que no les interesa reunirse. Ni tampoco le interesa tratar de subvertirle la fe a otras personas. Hay otros que sí están interesados de ganar personas, de arrastrar tras de sí, sacarlo de la congregación, pero no tienen una guía básica para esa persona. Supongamos, yo ahora soy testigo de Jehová, un apóstata, un activista, me convence, me saca la organización, yo pido la baja, la renuncia, y ahora yo le digo al apóstata: bueno, ¿y ahora dónde me voy a reunir para adorar a Dios? No, es que nosotros no tenemos lugares, tienes que ser tú independientemente. Entonces, lo que va a incitarme ese apóstata no es adorar a Dios, a Jehová, no es predicar las buenas nuevas, no llevar un registro de predicación en los lugares donde están las personas. No, no va a hacer eso. Él lo que me va a estimular a mí es a atacar a la organización. Ese es el objetivo que tiene Satanás, el diablo y los demonios. Entonces, los demonios influyen a estas personas para derribar la fe de los testigos de Jehová, los incautos, las piedras que están escondidas debajo de las aguas, que tienen una fe débil y que siempre están criticando y que no aman ni al prójimo. Así que
todo hay un orden. O sea, pueden los apóstatas, los activistas, tener un orden establecido en su organización, por ejemplo, que hayan ancianos, superintendentes, presbíteros, que es la palabra griega, diáconos, que es el siervo ministerial, porque la Biblia habla de nombramiento de presbíteros y diáconos. ¿Están haciendo eso? Porque eso es lo que incitó Cristo, incitó los apóstoles de hacer nombramientos. No lo están haciendo. Jehová siempre ha tenido orden. Jehová es el Dios Todopoderoso, el Rey Mayor. Tiene potestades, principados, que son los ángeles. Hay 3 tipos de rango de ángeles: querubines, serafines y ángeles. Y en la tierra tiene también, o si vamos al tiempo de Israel, estaban los patriarcas, estaban los caudillos, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Había una jefatura. ¿Pueden tener eso los activistas testigos de Jehová? No, hay un orden, hay un control. Pero sin embargo, los apóstatas rehúsan servir a Jehová, servir a Dios. Así que la generalidad, ¿no?, de los apóstatas no solo son reacias a servir a Dios, sino que de hecho niegan de plano hacerlo y manifiestan un espíritu ingrato, egoísta, independiente y hasta rebelde. Y tienen el modo de pensar, fíjense, tienen el modo de pensar que Satanás logró infundir a Adán y Eva con la mentira de que pasarían a ser como Dios. O sea, lo que hacen los apóstatas es mezclarte una verdad con una mentira. Pero no es toda la verdad, ni es toda la mentira. O sea, mitad verdad y mitad mentira. Y la persona que es neófita, que es ignorante, que no tiene conocimiento, que quizás tiene una fe débil, entonces presta oído a cualquier cosa que le digan los apóstatas. Entonces lo convencen. Así que los apóstatas en la actualidad, quienes viven en este mismo espíritu, reclaman la libertad absoluta de orar a su antojo en ese egoísmo sin que Dios tenga el derecho de pedirle cuentas, de intervenir, y desean utilizar cuanto poseen el fin de buscar su propia conveniencia. O sea, la organización de los testigos de Jehová está registrada por un orden, hay un orden establecido. Pero cuando usted ve los activistas, todos están desordenados, no hay un control, no hay una guía, hay un desastre total. Y en los últimos días los apóstatas mostrarían características negativas. Por ejemplo, muchos que conocen a Jehová no tendrían amor del bien. Y eso es lo que habla las características en el libro de Timoteo: hombres despiadados que no tienen amor al bien. Sin embargo, la siguiente pregunta que debemos hacerle a los apóstatas es: ¿los testigos de Jehová son parte de su organización visible aquí en la tierra? O sea, ¿Dios estaría apoyando a los activistas? Si es que tienen la verdad, ¿lo estaría apoyando? No, hermano, no traspase, no intente llegar al lugar de ellos, porque le va a traer problemas serios a usted delante de la vista de Jehová y en su vida personal. Los testigos de Jehová no tienen una organización visible que Jehová esté respaldando. Y eso es una cosa que tienen que meterse en la cabeza, hermano. No tienen una fuente, no tienen una guía. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, caería en un hoyo. Si usted se guía por un apóstata, usted va a caer en un hoyo de perdición, de destrucción hacia la vida eterna. Así que una razón es que los testigos de Jehová tienen una organización visible. Jehová ha establecido siempre un pueblo. En el pueblo de Israel dice que eran 3 millones, pero Jehová había organizado un pueblo para su nombre. En el primer siglo estaban las 7 congregaciones y los gentiles también. Entonces, hoy en día
Si los testigos de Jehová no tienen la verdad, entonces los apóstatas, los ex testigos de Jehová, pueden dar razones vívidas que están organizados como nación, como un pueblo. Son los ex testigos de Jehová el pueblo verdadero de Dios. Son personas que estudian independientes. ¿Puede Dios aprobar una organización de activistas ex testigos de Jehová independientes? Eso es imposible, eso es antibíblico. La Biblia siempre ha mostrado que Jehová de los ejércitos ha guiado a sus siervos de manera organizada. Siempre lo ha hecho, hermano. Siempre lo han hecho. Eso pasó en el tiempo de Israel, pasó en el primer siglo. Nadie puede leer las escrituras griegas cristianas sin quedar impresionado por el hecho de que los cristianos estaban organizados para orar. De hecho, mandó reunirse, como el texto que había citado, a priori, ¿no? En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Entonces, ¿hubo alguna vez un tiempo en que Jehová utilizara más tarde una sola organización? No. Los testigos de Jehová, hermanos, acuden a Dios y su palabra para obtener dirección respecto a todo lo que hacen, y su mismo nombre de testigo de Jehová, según Isaías 43, versículos 10 al 13, muestra que su actividad principal es dar testimonio acerca del nombre, el reino de Jehová, tal como lo hizo Cristo. Fíjense que algunas entrevistas que se le han hecho a los activistas es testigo de Jehová, nunca han mencionado el nombre de Jehová, solo mencionan, igual que la cristiandad, mutilan el nombre verdadero, Jehová de los ejércitos. Solamente dicen Dios, Dios, Dios y Dios. Nunca mencionan a Jehová. ¿Pueden los apóstatas, activistas, ex testigos de Jehová, tener un lugar de adoración? No existe. Donde quiera que habían cristianos en el primer siglo se reunían en grupos para adorar a Jehová. Y estas congregaciones se reúnen con la regularidad para tener compañerismo y estudiar la Biblia. Y eso no lo hacen los apóstatas, lo hacen independientemente, aisladamente. Y eso es lo que hacemos nosotros los testigos de Jehová. Así que la actividad principal de la organización del pueblo de Dios, testigos de Jehová, es predicar y enseñar acerca del reino de Dios, como lo hizo Cristo Jesús. A cualquier miembro de la congregación, hermano, que se le desvía a un mal modo de vivir, se le sacaba de la congregación. Y eso hacen los apóstatas. Los apóstatas pueden hacer un comité judicial, como aparece en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, donde había una persona pecando contra problema de adulterio, contra Dios, estaba pecando, y Pablo le escribe a la iglesia, a los presbíteros de la iglesia del primer siglo, que expulsaran o removieran a tal persona. ¿Hay una disciplina de moralidad de los activistas? No, no existe. Los activistas viven en su pecado. Ustedes han visto en las entrevistas personas hasta homosexuales, llenos de tatuajes, aretes, argollas en la nariz, en la lengua, en las orejas. Los hombres con el pelo largo. Y esos son los que tienen la verdad. Usted que cree una persona de esa calaña, con ese estalaje, puede enseñar la verdad. Usted cree que un homosexual le puede enseñar la verdad. Usted cree una persona llena de tatuajes, llena de argollas, con un espíritu de rebeldía, con ese estalaje desmembrado, puede enseñar la verdad. Una persona que sea drogadicta. No digo que todas las personas que se han ido del pueblo de Dios lo sean, pero la mayoría lo está haciendo. Y eso lo vemos en el activismo, ¿verdad? Metido en la política. En aquellas congregaciones cristianas del primer siglo, independientes,
una de la otra, tomaban cada una sus propias decisiones respecto a los asuntos. Tomaban, eso es una pregunta. Eran aquellas congregaciones cristianas del primer siglo independientes una de las otras y tomaban cada una sus propias decisiones respecto a los asuntos. No, hermano, la Biblia muestra que estaban unidas en la única fe cristiana. Todas las congregaciones recibían guía, dirección de la misma fuente, y así cuando surgió una disputa en cuanto al asunto de la circuncisión, fíjense, había un problema serio de la circuncisión, había algunos que no querían circuncidarse y otros que sí, y a veces doblegaban la conciencia de otras personas. ¿Qué hicieron esas personas? Ni las congregaciones ni los cristianos individualmente decidieron por sí mismos. O sea, ¿qué hacer? No, en vez de eso, se le hizo que el apóstol Pablo, Bernabé y otros subieran a los apóstoles y a los ancianos maduros de Jerusalén con la ayuda de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, tomaron su decisión, enviaron hombres fieles a las congregaciones para que estos dieran informe de ellos y no hubiera ningún tipo de discordia o división dentro de la congregación. Entonces, ¿qué resultado tuvo en las congregaciones que recibieran guía y dirección teocrática o dada por Dios? Bueno, la Biblia dice que ahora bien, según iban viajando, el apóstol Pablo y sus compañeros por las ciudades entregaban a los de allí para que los observasen los decretos sobre los cuales habían hecho decisión los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Había un orden establecido. Y de esa forma las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y aumentando el número de día en día. Los apóstatas están aumentando de día en día. Los activistas, sí, están aumentando, pero ¿para qué? Para luchar contra el pueblo de Jehová. No para predicar ni reunirse, hacer las cosas que Dios mandó. Por ejemplo, cuando usted va al registro de Marcos capítulo 7, dice que Jesucristo mandó 70 de dos en dos. Los testigos de Jehová activistas están predicando de dos en dos. Llevan esa cuenta, ese orden establecido por Cristo Jesús. Eso fue la idea organización que Jesucristo dio a los apóstoles. Imagínense si los testigos de Jehová tuvieran que predicar por toda la tierra habitada. Piense en la tremenda cantidad de trabajo que se va a necesitar para hablar a los miles de millones de personas en la tierra acerca del reino de Dios. Está equipada esa organización para efectuar este trabajo, la organización cristiana moderna que busca la guía y la dirección de estos testigos de Jehová, podrán hacerlo. Los testigos de Jehová es una organización organizativa de predicadores dedicados, bautizados, y ha sido establecida para ayudar a todos sus miembros a participar en la actividad de predicar. Eso hacen los apóstatas, los testigos de Jehová activistas. No, no lo hacen. Si un miembro de la congregación se desvía a un modo de vivir malo y rehúsa cambiar, los ancianos se encargan de que a esa persona se le echa fuera, se le expulse de la congregación y así mantienen una congregación saludable, limpia en sentido espiritual, y hacen todo esto los testigos de Jehová. Mantienen una moral limpia. ¿Puede un testigo de Jehová mantener una moralidad limpia, hermano? Cuando realmente son personas liberales. No le gusta que le pongan restricciones. Eso es lo que hace un apóstata. El apóstata no le gusta, si el apóstata no le gusta que le pongan restricciones dentro de la congregación, de que dice que es una tiranía de parte de los ancianos, de parte del esclavo fiel y prudente,
sea llena de leyes opresivas. Por eso es que los apóstatas disfrutan de su libertinaje. No desean que nadie lo corrija. No desean que le impongan leyes. Leyes como esta, ¿verdad? Y la Biblia está llena de leyes como esta. La Biblia advierte de las consecuencias del pecado. No traspase, no traspase las leyes de Dios. Como había un cuerpo gobernante en Jerusalén, ocupado por superintendente, de la misma manera, hoy en día hay un miembro, cuerpo gobernante, que dirige de una manera organizativa para que no haya disturbios de su organización. Eso es lo que realmente se habla en el primer siglo y en la actualidad. De esa manera es una forma de poner orden dentro del pueblo de Dios. Que claro, está el hecho de que como en los tiempos del pasado, hoy Jehová, Dios tiene una organización visible y ahora la está utilizando para entrenar, educar a la gente para la vida en su nuevo sistema justo, el nuevo mundo. Y sin embargo, no podemos ser parte de la organización de Dios y al mismo tiempo ser parte de la religión falsa. La palabra de Dios dice que no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que consorcio tiene la injusticia con el desafuero. ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad? Y eso es lo que hacen los apóstatas, metidos en la política. Algunos pertenecen al bando del LGBT, o sea, homosexual. Eso es lo que les gusta a los activistas. Que no lo presionen. Romper las cadenas de la opresión. Supuestamente que dicen ellos que la organización los oprime y violan su conciencia. ¿Qué significa salirse entre ellos? Bueno, no pudiéramos estar obedeciendo ese mandato si siguiéramos siendo parte de una organización religiosa que no sea la que Jehová está utilizando, en este caso Babilonia la Grande, o si siguiéramos dando apoyo a tal organización. Fíjense que hay activistas, testigos de Jehová, hay algunos que se han hecho agnósticos, algunos que se han hecho ateos, no han querido seguir estudiando la Biblia, pero hay algunos que se han involucrado en otras denominaciones religiosas como Adventista del Séptimo Día, La Luz del Mundo, Metodistas, Bautistas, Pentecostales, Evangélicos, Católicos. Otra pregunta que debemos hacerle a los apóstatas es que si ellos han podido lograr hacer una traducción bíblica. Bueno, ellos dicen que la traducción de Nuevo Mundo es una Biblia errática, mañosa, controversial, que ha mutilado ciertos textos de la Biblia. Bueno, vamos a quitar la traducción de Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Por cierto, vamos a ver qué nos ofrece los activistas testigos de Jehová. Pueden hacer una traducción bíblica, porque si ellos utilizan la Reina Valera 60, entonces se están identificando con la denominación pentecostal evangélica, bautista, metodista. Si utilizan alguna traducción católica, se están ligando con la religión católica. Y si utilizan alguna traducción bíblica mesiánica, con los judíos mesiánicos. Sin embargo, ellos critican la traducción de Nuevo Mundo, pero no tienen su propia traducción bíblica. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos preguntarle a ellos si ellos tienen la verdad. Recuerden, el título de este tema es si un apóstata puede tener toda la verdad. Jehová ha escogido un pueblo para su nombre.
¿Por qué razón? Porque solo por lógica es que hay una sola religión verdadera. No puede haber varias denominaciones religiosas que tienen que tener la verdad. Claro, todas las personas dicen que ellos tienen su propia verdad. Pero si nos ponemos, si nos ponemos a analizar con respecto a la palabra de Dios, que es nuestro espejo, debemos ver todos los asuntos en conjunto y calificar todas estas denominaciones, cuál es la que más se acerca a la verdad. Si usted a un testigo le dice, bueno, ¿usted cree en el infierno? Bueno, a no ser que se haya ido para una iglesia que cree esta doctrina, la mayoría te va a decir que no creen en el infierno, no creen en el misterio del alma, no creen en la Trinidad, no creen en el purgatorio, no creen en el Hades. Entonces, ¿qué verdad le va a enseñar a usted un testigo de Jehová? ¿Pueden ellos interpretar la Biblia? Porque ellos dicen que el esclavo no tiene lucidez en interpretar la Biblia. ¿Por qué? Torcemos las escrituras. Bueno, ellos podrán interpretar su Biblia. Cuando usted hace un análisis, una encuesta de todos los activistas que se han ido a la organización, cada uno tiene ideas completamente disparejas. ¿Y qué dice Pablo? Que su forma de pensar no haya divisiones entre ustedes. Desde el primer siglo la apostasía predicha se desarrolló sin impedimento alguno. Y eso lo podemos ver en Hechos 20:29, versículo 30, 2 Tesalonicenses 2:7 al 12, donde dice que a menos que venga la apostasía, el hombre del desafuero, no vendrá el fin. Por muchos siglos, hermanos, la lámpara del cristianismo verdadero emitió una luz muy débil. Y sin embargo, en una ilustración, Jesús indicó que en la conclusión del sistema de cosas se vería claramente la diferencia entre el trigo, los cristianos verdaderos, y la mala hierba, los cristianos de imitación. Fíjense en este detalle. El trigo o los escogidos serían juntados a la única verdadera congregación cristiana, como ocurrió en el primer siglo. Jesús también llamó a los miembros ungidos de esa congregación el esclavo fiel y prudente, y indicó que en el tiempo de fin proveerían alimento espiritual. Los apóstatas testigos de Jehová pueden llamarse el esclavo fiel y prudente. Entonces, ¿a qué se refiere a ese esclavo fiel y prudente? ¿Cómo ellos pueden explicar ese texto? La única y verdadera congregación cristiana tendría que ser una organización que se apegara a la Biblia como su autoridad principal, hermano. Y eso es una de las cosas que no pueden responder los apóstatas. No uno que citara de vez en cuando algunos versículos, pero que rechazaran los demás cuando no estuvieran en conformidad con su teología del momento. Tenía que ser una organización cuyos miembros, no algunos, sino todos, verdaderamente no fueran parte del mundo e imitación de Cristo, y por eso, como pudieran envolverse ellos en la política, como lo han hecho repetidas veces las iglesias de la cristiandad y los apóstatas, los testigos de Jehová. La verdadera organización, hermano, cristiana tendría que dar testimonio del nombre divino Jehová. Eso no lo hacen los activistas, es testigo de Jehová. Efectuó la obra que Jesús mandó que se hiciera, la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios, al igual que la congregación del siglo I, no solo algunos de sus miembros, sino todos, serían evangelizadores que sirvieran de toda alma. Son los apóstatas evangelizadores del reino de Dios. No. Los adoradores verdaderos también tendrían una marca, una característica. Se les conocería por el amor abnegado que se mostrarían unos a los otros, un amor que superaría barreras raciales, nacionales, y los uniría en una hermandad mundial. Ese es el amor. No solo tendría que manifestarse en casos aislados, sino también de una manera que los distinguiera realmente como organización. Hermanos, ¿pueden hacer eso los apóstoles? No lo pueden hacer, no lo pueden lograr.
¿Puede un apóstata enseñarle la verdad? Guiarlo a aguas frescas. Vamos a poner una ilustración. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted coja un recipiente, un cubo, cualquier cosa, un jarro, un plato, y usted lo pone debajo de una pila? Y cuando usted abre esa pila, ¿verdad? Ese recipiente que tiene agua, usted abre la pila y esa pila empieza a salir agua contaminada, agua de fosa, de alcantarilla, podrida. ¿Qué pasaría con esa agua de ese recipiente, esa agua potable, que en un tiempo estaba ahí? ¿Qué pasaría al cabo de una hora? El agua que está soltando, que es contaminada, contamina a la otra agua. Bueno, la mente tiene dos pilas, dos llaves. Si usted abre la llave contaminada, usted empieza a leer información apóstata, ver videos apóstatas, libros apóstatas, folletos apóstatas, programas de televisión apóstatas, su mente va a llenarse de un conocimiento sucio, repugnante. Pero ¿qué pasaría si usted abre la otra llave, la otra pila de agua potable? Esa agua, ese recipiente que usted tiene de agua potable, que es su conciencia, su mente, no va a contaminar nada porque esa agua es constantemente. Si usted estudia la palabra de Dios, se reúne con los testigos de Jehová, usted estudia las informaciones de las expertas, de las atalayas, del programa que se da en las asambleas, usted constantemente va a tener su mente lúcida, su mente limpia, su conciencia limpia, sus emociones, sentimientos limpios. Usted cuando se levante va a tener un pensamiento positivo y cuando se acueste usted va a tener un pensamiento negativo. Pero si usted se levanta con pensamientos negativos, sucios, corrompidos por la apostasía, por los testigos de Jehová, va a llegar un momento en que se va a enfermar espiritualmente y va a morir. Y eso es lo que pasa con la propaganda de los apóstatas. Usted tiene que tener una actitud mental limpia delante de Dios, fuera de toda propaganda de los apóstatas. Recuerde que los apóstatas no son sus amigos, son sus enemigos. ¿Y por qué son enemigos? Porque van en contra de la regla de Dios, violan, transigen la ley de Dios, traspasan esta señal. ¿Verdad? Los apóstatas son como un grupo que entra a, como puse la ilustración al principio, hay una construcción, están los trabajadores construyendo, están fundiendo un piso y ahí entra 10 personas, empiezan a romper todo lo que se ha construido con todo el trabajo que han hecho desde el día los trabajadores. O sea, como una banda vandalizada, empiezan a romperlo todo. Eso es lo que hacen los apóstatas. Destruir lo hermoso y lo bueno de la edificación de una construcción, destruir, desacreditar, envenenar a los verdaderos cristianos, que es el pueblo de Dios, los testigos de Jehová. Por eso, no se deje engañar, hermanos testigos de Jehová, por una supuesta verdad que le muestren. Estudie a profundidad lo que se le dé. Busque información en la organización de Dios. Si tiene una duda, busque el cuerpo anciano para que la explique. No se rebele contra el cuerpo anciano o no se rebele contra otros hermanos, amigos de usted, compañeros de congregación, porque quizás usted no tenga respuesta a una pregunta. Busque información y vaya a la información. Busque la manera de no contaminar su conciencia
con falsas palabras. Busque la manera de santificar el nombre de Dios, rechazando a esas personas que no tienen la verdad y hiriéndose a la palabra de Dios, las Santas Escrituras y al pueblo de Dios que tiene un nombre, y ese nombre son los testigos de Jehová.